la figura de autoridad y de poder del distrito. Pero como no podemos estar reuniendo todas las semanas a la Asamblea de Distrito, se nombra una junta consultora conformada por laicos y ministros, para que luego, al hacer las decisiones, le informen a la Asamblea. Y lo mismo pasa a nivel mundial. Tenemos la Junta General. Lo que todavía no me han explicado es dónde queda en ese esquema las oficinas regionales. Ese fue un contrabando que nos metieron ahí, ¿verdad? Porque las oficinas regionales, estamos viviendo una contradicción en la iglesia en la sede. Las oficinas regionales no son, los directores regionales no son oficiales elegidos, pero ejercen un poder que les ha conferido una persona que tampoco ha sido elegida, que es el director de Misión Mundial. Después, para arreglar el tuerto, crearon un concilio regional, que ni concilia nada ni regionaliza nada, está simplemente de pantalla, ¿no? Pero esa es una cuña metida en la estructura. Fíjense, es una contradicción que va contra el esquema, pero bueno, esa es materia de otro asunto, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quiero decir con esto de los cambios culturales? Nuestra iglesia ha operado todo este siglo bajo esta organización y ha operado sin mayores problemas. ¿Por qué? Porque la sociedad occidental, dentro de lo que nos manejamos, está operando bajo ese sistema. Pero ahora hay un cambio en el ambiente más amplio, y eso ha traído crisis a los estados. Hablamos hoy de las crisis de los partidos políticos, la crisis del Estado. Hay un famoso antropólogo social peruano, Julio Cotre, que escribió un libro, La crisis el desborde popular y crisis del Estado en el Perú, para explicar todo el fenómeno de la informalidad. Todo esto que se llama economía informal, ¿qué es? Es evidencia de una crisis del Estado. Hay crisis de partidos políticos. Los partidos políticos eran los elementos de representación de la sociedad en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la crisis organizacional en la que estamos viviendo como iglesia, y todas las otras iglesias también, ¿verdad? Porque están en crisis las iglesias que tienen el esquema episcopal, y están en crisis también las que tienen el esquema congregacional. La crisis viene como producto de la crisis en la que estamos culturalmente. ¿A qué nos llama? Nos llama a una revisión, a una actualización de nuestra organización. A ver cómo hacemos para que este sistema que tenemos lo mejoramos, para que sirva a cumplimiento de la misión de la iglesia. Entonces, estos cambios no son cambios allá afuera, son cambios que nos afectan, son cambios que nos impactan, porque de alguna manera estamos como atados, amarrados de manos, sin poder hacer mucho, porque ya nuestros mecanismos no funcionan. Hay aquí algunos superintendentes de distrito que me van a dar la razón en eso, pero por ejemplo la capacidad de convocatoria que tenía un superintendente de distrito hace 50 años no la tiene hoy. Yo he sido superintendente de distrito en Perú, en Ecuador, en Paraguay, y ahora estoy muy cerca del superintendente de distrito ahí en Estados Unidos, en Chicago Central. Su capacidad de convocatoria no es la que tenía hace 50 años. Ya no tiene los mecanismos para convocar. Una cosa es citar, otra cosa es convocar, ¿no? La estructura está en crisis, ¿verdad? Entonces, este conjunto amplio de significación, si bien no ha desaparecido de escena, ha entrado en una severa crisis. En lo que respecta al núcleo de significación cultural, cognitiva y ética, se registra el agotamiento de todas las grandes utopías forjadas al calor del siglo XIX y
que se derrumbaron estrepitosamente hacia fines del siglo XX. En vez de los grandes proyectos sociales, se ha instalado una cultura relativista y todos los miedos e incertidumbres que acosan a los habitantes de este siglo XXI. Karen Horney, famosa neuropsicóloga, ha escrito un libro, La personalidad neurótica de nuestro tiempo, y ella dice ahí que la crisis más terrible del hombre contemporáneo es sentirse solo e indefenso en medio de un mundo hostil. Es producto precisamente de esta crisis, ¿verdad? Este conjunto amplio de significación, si bien no, si observamos el núcleo de significación económica y social, la anterior era la de significación cognitiva, lo que se cancela es la hegemonía de la sociedad industrial como motor de la economía. En su lugar, la fuerza principal de la producción se ha desplazado al conocimiento. La sociedad industrial, en su agonía, ha arrastrado también al movimiento sindical, la producción masiva, la cultura de masas y los medios masivos. Todo eso está siendo cuestionado ahora. Finalmente, en el núcleo de significación política, lo que ha entrado en crisis es el Estado Nacional y con él la viabilidad de la democracia, de la noción misma de ciudadano, piedra angular del ideal democrático. Aún con la existencia formal del Estado Nacional, el escenario contemporáneo nos confronta con el surgimiento de estructuras de poder supranacional, privados y orientados en función de intereses fundamentalmente económicos. Es interesante que ustedes, cuando escuchan los noticieros hoy y digamos que el gobierno federal, el gobierno nacional toma una decisión, la frase que se usa hoy es: se espera la reacción de los mercados a esta decisión del gobierno. Esa es una frase falsa. ¿Quiénes son los mercados? Habría que conocer a esos famosos mercados, ¿verdad?, que deciden tanto, pero los mercados son poderes privados que están realmente determinando el rumbo de muchas decisiones, ¿no? Y en algunos casos esos poderes privados son hasta poderes personales, individuales, que están manejando muchas de las decisiones que se toman y que nos afectan como naciones, ¿no? Pero esto es un problema serio. Como hemos visto antes, el quehacer teológico, estamos hablando ahora de los parámetros del quehacer teológico, siempre debe ser contextual, encarnado. Como solía decir José Miguel Bonino, acaba de morir José Miguel Bonino hace 2 semanas, uno de los decanos de los teólogos latinoamericanos. El quehacer teológico cristiano debe ser un quehacer en marcha, afirmando bien sus pies en el terreno histórico. Desde esta perspectiva, el quehacer teológico implica la aplicación de la verdad bíblica a problemas concretos de la realidad en la cual ministramos. El quehacer teológico procura leer las señales de los tiempos, buscando interpretar la presencia y acción de Dios en el contexto histórico presente, junto con los desafíos que implica para el compromiso cristiano de insertarse en esa presencia y acción. El quehacer teológico que necesitamos hacer no es un pensar en el aire, no es un pensar individualista, es un reflexionar en el contexto de lo que Dios está llevando adelante en esta historia de la que somos parte, porque Dios es Señor de la historia, y en medio de esto que estamos viviendo, Dios está conduciendo la historia hacia un punto final. Esa es la perspectiva que tenemos como cristianos. No es que lo que está pasando está fuera del conocimiento de Dios, como en medio de lo que está pasando, y no es que lo que esté pasando está determinado por Dios tampoco, pero como en medio de lo que está pasando, Dios está, a pesar de eso, cumpliendo su propósito para llegar hasta el punto final. Nuestro quehacer teológico debe tomar en cuenta esta dimensión, ¿verdad? Es muy importante eso cuando hablamos de ubicación. Con base en los lineamientos anteriores, tenemos 4 parámetros que ofician de guías metodológicas para un saludable quehacer teológico. Perdonen que esté corriendo mucho porque el tiempo se
se me agota aquí. Estos 4 parámetros son el punto de partida, los paradigmas, la hermenéutica y la praxis o vivencia. Vamos a tratar de mencionar cada uno de ellos. Primer parámetro, el punto de partida. El quehacer teológico debe fundamentarse en la Biblia, pero la cuestión básica es cómo estudiar la Biblia para hacer teología. Poseemos a priori una orientación que afecta nuestra percepción de la Biblia. Muchas veces una lectura literal de ella nos impide discernir el significado de su mensaje. Como palabra inspirada de Dios, ella habla de las situaciones de nuestro tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces tenemos la tendencia a creer de que cuando leemos la Biblia estamos leyendo solo la Biblia, sin darnos cuenta de que tenemos ciertas anteojeras, que tenemos ciertos condicionamientos, que ya cuando nos acercamos a leer la Biblia hay ciertas experiencias, hay cierta trayectoria que de alguna manera nos da cierta perspectiva para lo que leemos. A veces leemos mal y al leer mal interpretamos mal. Por ejemplo, hablando de estas exégesis populares que se hacen en nuestras congregaciones, a veces he escuchado frases como estas: bueno, hermanos, somos pocos en el culto, no sé qué ha pasado con la gente, pero la palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces aquí habemos 5, así que Dios está aquí. Esa es una pésima exégesis, porque estamos leyendo la dimensión cuantitativa del pasaje. Donde hay 2 o 3 y aquí habemos 5, cumplimos la norma. Pero el pasaje no dice eso. Fíjense, eso es lo que el pasaje dice, pero no dice eso. El pasaje, con lo que está diciendo, quiere decir la parte que no leemos en nuestra exégesis popular, es esta: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Es la dimensión cualitativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que están congregados en su nombre? Significa que la persona declara por el estilo de vida que tiene que Jesucristo es el Señor. Quiere decir que no es asunto de decir, no, aquí vemos 20, 40, 80, wow, y la Escritura dice que donde hay 2 o 3, así que gloria a Dios aquí. No es tan fácil así. Pueden haber 200 y no haber ni uno que vive bajo la soberanía de Jesucristo. Por lo tanto, el Señor no está en medio de ellos. ¿Ven? Entonces la exégesis tiene que cambiar. No es cuantitativa, es cualitativa. ¿Cuántos realmente están viviendo bajo la soberanía de Jesucristo? Eso es lo que cuenta en el pasaje. Eso significa congregados en mi nombre. Y probablemente, aunque haya 100, lo que están haciendo es usar el nombre del Señor en vano, porque se llaman cristianos, pero no viven como cristianos. Noten entonces que nuestra forma de acercarnos muchas veces estropea una buena exégesis. El punto de partida entonces nos lleva a reconocer que si nos acercamos a la Biblia con preguntas filosóficas, resultaremos con una teología definida en o por categorías filosóficas. Si nuestras preocupaciones giran alrededor de los tiempos bíblicos, nuestra teología hablará solamente en el pasado. Si solo interrogamos a la Biblia sobre nuestros problemas personales e íntimos, el producto será una teología muy individualista. El punto de partida es importante. Necesitamos reconocerlo. Lo crucial aquí es que nuestro quehacer teológico está definido por el punto de partida desde el que nos acercamos a interpretar la Biblia. Es imposible ser neutral cuando
cuando leemos la Biblia o hacemos teología. Por eso, cuando a veces en algunos sermones escucho que el predicador dice: yo no predico doctrina, yo solo predico la Biblia, hay que preguntarle qué quiere decir. No me interesa doctrina, yo no predico doctrina, y al decir eso está predicando una doctrina, la doctrina de la no doctrina. Todos tenemos presuposiciones. Por eso, cuando examinamos una teología, debemos preguntar: ¿cuál es la base de esta teología? ¿Cuáles son las preguntas que esta teología le hace a la Biblia? ¿Cuál es el interés o preocupación que trata de satisfacer? ¿Están estas preguntas y preocupaciones relacionadas con la realidad social o tratan sobre cuestiones abstractas? Esto es muy importante. Cuando escuchamos esto de la teología de la prosperidad, bueno, hay que hacer estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la base de esta teología? ¿Qué me está diciendo esta teología? ¿De qué me está hablando? Dios quiere que tú seas próspero, porque Él es el rey y tú tienes que vivir como un príncipe. Mentira. Dios no quiere que yo sea próspero, Dios quiere que yo sea obediente. Así que esa teología tiene una base falsa, ¿verdad? Entonces, no solo porque, sí, mira, qué bueno, qué lindo, ¿no? Si tú quieres tener un Cadillac, decláralo y lo vas a tener. ¿De dónde salió eso? ¿Verdad? Eso no es teología bíblica, en términos estrictos, ¿no? Es inventología y necesitamos rechazarlo. Entonces, el punto de partida fundamental. Segundo parámetro, los paradigmas. Si no queremos utilizar la Biblia como algo del pasado o en términos de una filosofía abstracta, debemos utilizar los símbolos claves que se hallan en la Biblia misma. A veces se interpreta la Biblia en forma demasiado literal y como una colección de eventos particulares. Esto nos lleva a interpretaciones parcializadas y poco consistentes. Juan Stam tiene un ejemplo muy interesante, los que han leído el documento de la Biblia, el lector y el contexto histórico. Tiene un ejemplo muy interesante de este asunto, ¿verdad? Debemos más bien acercarnos a la palabra recurriendo a los grandes temas y símbolos que en ella se destacan. Por ello, es muy provechoso buscar los paradigmas bíblicos que sirven como temas generales. Entre estos temas o paradigmas bíblicos tenemos la creación. Se puede leer la Biblia e interpretarla a la luz de ese paradigma, el proyecto creador, el proyecto original de Dios, cómo ese proyecto se arruinó y luego cómo el proyecto restaurador de Dios avanza y cómo luego ese proyecto se consuma. Ese es un paradigma con el que leemos la Biblia, por ejemplo, muy importante, ¿no? Hay otro paradigma, la caída, el éxodo, el exilio, la crucifixión y resurrección. El éxodo, por ejemplo, es un paradigma o símbolo de la salvación en los salmos, los profetas y aún los evangelios. La crucifixión y la resurrección de Jesús son paradigmas también en la vida del cristiano, lo utiliza Pablo, ¿verdad? Luego, estos temas bíblicos no son solo hechos históricos, sino fueron hechos históricos, pero además son símbolos o paradigmas que podemos utilizar para interpretar nuestra propia experiencia de discipulado. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué significa el éxodo o el exilio en nuestro contexto histórico? ¿Qué simbolizan la crucifixión y la resurrección para nosotros hoy? Con esto afirmamos que ciertos eventos importantes registrados en la Biblia no pertenecen solo a un pasado cerrado, sino que pueden considerarse como eventos contemporáneos que podemos utilizar para nuestro contexto. No para alegorizar, ojo, sino para interpretar y aplicar y contextualizar, que es otra cosa. Así, los grandes temas o paradigmas bíblicos nos sirven de pauta para hacer teología, es decir, para interpretar nuestras experiencias a la luz de la acción de Dios que se ha revelado en la Biblia y que sigue actuando en la historia. Y el tercer paradigma, la hermenéutica, o tercer parámetro, perdón, ustedes, los que
que han hecho estudios teológicos han tenido cursos de hermenéutica, ¿no? Así que no voy a abundar mucho al respecto. Pero la hermenéutica provee los criterios para hacer la exégesis bíblica y tiene que ver con la aplicación de la enseñanza bíblica a una situación dada. En la hermenéutica se combina el punto de partida con los paradigmas. No basta tener paradigmas bíblicos, hay que hacer aplicaciones concretas. Decir que estos paradigmas pertenecen a nuestra situación actual no es suficiente, hay que relacionarlos concretamente. La hermenéutica es el vínculo entre el mundo de la Biblia con sus enseñanzas, símbolos y paradigmas y el mundo nuestro, con sus preguntas, necesidades y desafíos específicos. Los paradigmas bíblicos no son solo temas para un estudio bíblico, ni debemos considerarlos de manera general. Cuando hablamos de la hermenéutica en un contexto teológico, nos referimos a un análisis concreto de una situación dada desde la perspectiva de los paradigmas bíblicos. Y el último parámetro, la praxis o vivencia. Praxis es una palabra que básicamente significa acción. Aquí, por eso es que los griegos no solamente hablaban de praxis, sino hablaban de ortopraxis. No solamente la acción, sino la acción correcta, así como se habla de la ortodoxia, doctrina correcta. Los griegos hablan de la ortopraxis, práctica correcta. Y un famoso teólogo wesleyano, Runyon, en su libro Teología de la Nueva Creación, que se lo recomiendo, es una edición que acaba de sacar Abingdon Press, una edición en español. Él habla de que además de la ortodoxia, además de la ortopraxis, especialmente los wesleyanos, necesitamos recuperar la ortopatos. El patos. Los profetas hablan mucho del patos, P-A-T-H-O-S, patos. Habla de el sentir, el sentir profundo de Dios, el patos de Dios. Hay un trabajo extraordinario de Jorge Pixley, famoso biblista, que habla de que el patos de Dios se podía identificar en el grito del menesteroso y del desamparado en el antiguo Israel. Muchas veces en el grito del menesteroso, del pobre, dirían los de la teología de liberación, el profeta encontraba el gemir de Dios por la situación de su pueblo. Y era en esa situación clamorosa de los menesterosos de Israel que el profeta identificaba que algo andaba mal. Por eso es que Habacuc, cuando se acerca a Dios en oración, dice: ¿por qué en medio de tu pueblo se ve lo que estoy viendo? El pacto de Dios, ¿no? De alguna manera el gemido de Dios estaba ahí expresándose en el gemido de los marginados. Entonces, cuando Runyon habla de redescubrir ortopatos, es decir, redescubrir lo que Dios está sintiendo con la situación del mundo hoy, porque eso nos va a llamar a un mayor compromiso con la acción en este mundo que Él quiere que impactemos con su evangelio, ¿no? Entonces, la praxis, aquí la utilizamos, la palabra praxis, en el sentido de teoría o reflexión sobre la acción en un contexto de transformación histórica. La praxis es la conjunción del punto de partida, los paradigmas y la hermenéutica. Es la última etapa del quehacer teológico. También es una descripción de todo el proceso de hacer teología. Es muy importante desarrollar una teología alrededor de preguntas actuales y no de aquellas que surgen como consecuencia de las leyes lógicas de un sistema. El vínculo de los paradigmas bíblicos con una situación dada debe tener un propósito de transformación concreto, pues podemos caer en la tentación de hacer teorías y nada más. El enfoque de la praxis está en el cambio. Que hacer teológico, estrictamente hablando, tiene que ver con reflexión
sobre el Dios que se ha revelado en su palabra, cómo esa revelación impacta la acción de su pueblo en este contexto, atendiendo a la transformación del contexto en el que nos ha tocado ministrar. Desde esa perspectiva hablamos de quehacer teológico. No es una reflexión para hacer un discurso, sino, por eso es que decimos que la teología es sierva, debe ser sierva de la misión de la iglesia, para llevar adelante la misión que el Señor le ha encargado. La praxis es una pauta de transformación, de cambio, y tiene que ver con el propósito de hacer teología. Para entender la realidad histórica, la praxis recurre al instrumental analítico de las ciencias sociales. Además, analiza la Biblia desde la perspectiva de las preocupaciones y los problemas del momento histórico dado. Juan Stam habla de una hermenéutica teológica y una hermenéutica sociohistórica para incluir esto de el instrumental de las ciencias sociales, ¿no? La teología basada en la praxis enfrenta la realidad con la perspectiva bíblica. El objetivo último no es interpretar, sino actuar con el propósito de realizar la voluntad de Dios. Esta teología, cuando se transmite vía homilética en la predicación, tiene que tener el mismo propósito. Nuestra predicación no es solo cumplir el requisito del culto del domingo a las 11. Nuestra predicación tiene que tener como objeto activar a la iglesia en el cumplimiento de su misión. Porque si es solo dar un sacramento, terminamos dando un discurso religioso. Pierre Bourdieu, como dicen en otro lado, francés, famoso sociólogo francés, ha escrito un libro muy interesante que se lo recomiendo a todos los predicadores, titulado ¿Qué significa hablar? Y uno de los capítulos tiene relación con la crisis del discurso ritual para hablar de la predicación. Tremendo, es un trabajo sociológico impresionante, ¿no? Y él habla, siendo sociólogo, él dice, la crisis del discurso religioso actual no se debe a una crisis de la oratoria, se debe al hecho de que el clérigo ha olvidado de que su discurso es un discurso delegado, es decir, que no es un discurso que depende de sí mismo, depende de la credibilidad de la institución en la que opera. Fíjense qué impresionante es. Quiere decir que si la iglesia cristiana está en crisis, es porque está en una crisis de credibilidad. Tamaño de desafío. Así que no es así decir, no, es que no me importa ya la crisis que vea, yo hago mi trabajo. No, también lo afecta. Y ayer hablaba precisamente que un punto inicial de la solución de la crisis de la iglesia cristiana, el punto inicial radica en la base de la iglesia, no en la organización, no en la estructura, sino en la base. Y desde ahí tiene que empezar la renovación, ¿no? Pero bueno, no es un curso de homilética pero les quería dar ese dato de Bourdieu, muy, muy importante. Bien, y aquí tienen el material que ustedes han leído, han dormido con ese material, ¿verdad? Han soñado, han tenido pesadillas, y que ahora vamos a discutir más adelante. Muy bien, vamos a hacer un receso aquí. Gracias por su paciencia.